Nunca imaginé que me encontraría aquí, compartiendo algo tan profundo y transformador como esto. Durante mucho tiempo, guardé esta historia cerca de mi corazón, no por miedo al juicio o la crítica, sino simplemente porque no sabía por dónde empezar. El peso de la historia era abrumador y las palabras nunca parecían suficientes para captar su significado. El Señor Jesús me llevó en un viaje más allá de todo lo que jamás podría haber imaginado. Me permitió presenciar una verdad tan asombrosa que ha transformado la esencia misma de mi existencia. Y ahora, creo, con cada fibra de mi ser, que lo que estoy a punto de compartir tocará su vida tal como ha transformado la mía. Permítanme comenzar diciendo esto, no soy nadie especial. No soy una predicadora ni una erudita. Soy simplemente una madre. Una madre cuyo amor por su hijo no conoce límites. Mi nombre es Elena Carter. Tengo 42 años y vivo en Santa Fe, Nuevo México. Si me preguntaran si mi vida ha sido feliz, no sabría qué responder. La felicidad siempre me ha parecido un concepto fugaz, fuera de mi alcance. Soy madre soltera y estoy criando a mi hijo Lucas, mi pequeño, mi ángel, mi mayor bendición, y, sin embargo, su vida ha estado plagada de dificultades. Lucas nació con una enfermedad congénita que le ha privado de las alegrías sencillas que otros niños dan por sentado. Sus piernas no pueden llevarlo por el patio de recreo, no pueden perseguir hojas que caen, no pueden saltar a mis brazos como siempre soñé que lo haría. Aún recuerdo el día en que me lo dijo el médico. Su voz se sentía distante, apagada, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Todo mi mundo se derrumbó en un instante. Mis manos temblaban mientras acunaba a mi hijo, mis lágrimas caían sobre sus pequeñas mejillas. Podía soportar cualquier sufrimiento que la vida me pusiera en el camino, pero mi hijo, ¿por qué mi inocente niño tenía que soportar esta carga? Sin embargo, por más agonizante que fuera esa revelación, nada me preparó para la traición más profunda que siguió. Mark. Mi ex marido. El hombre en el que una vez confié, el hombre con el que me había comprometido a compartir mi vida. Creía en nuestro amor. Pensaba de verdad que, sin importar cuán fuerte fuera la tormenta, la superaríamos juntos. Cuando Lucas cumplió 6 años, Mark se alejó. No hubo una conversación sincera. No hubo un adiós. Ni siquiera una mirada prolongada al hijo que lo adoraba. Había encontrado a otra persona, alguien nuevo, y nuestra familia, nuestros votos, no significaban nada frente a sus deseos egoístas. Nunca olvidaré la imagen de ese momento. Lucas, sentado en el sofá, sus pequeñas manos agarrando la tela de la camisa de su padre, sus ojos grandes e inocentes llenos de confusión. ¿A dónde vas, papá? ¿Volverás pronto? Mark no respondió. Simplemente sacó las manos de Lucas de su manga, se puso de pie y se fue. Me quedé congelada en la puerta, viendo al hombre que una vez había amado salir de nuestras vidas. 1000 preguntas ardían en mi interior, pero ninguna escapó de mis labios. Sentí un nudo en la garganta, como si las palabras me asfixiaran por dentro. ¿Y tu hijo? ¿No significa nada para ti? Pero nunca las dije. Y Mark nunca miró atrás. Después de ese día, se convirtió en un fantasma. Un nombre lejano en un cheque mensual de manutención infantil, un hombre que solo existía en los recuerdos de Lucas. Nunca llamó, nunca preguntó cómo estaba nuestro hijo. Y cada vez que Lucas se volvía hacia mí con ojos esperanzados y preguntaba, «Mamá, ¿cuándo vuelve papá a casa?», forzaba una sonrisa, me tragaba mi pena y susurraba, «Solo está ocupado, cariño». ¿Y yo? Cargaba con todo. Sola. Hacía malabarismos con 2, a veces 3 trabajos, solo para asegurarme de que Lucas tuviera todo lo que necesitaba. Pasé incontables noches sentada junto a su cama, vigilándolo mientras dormía, mientras mis lágrimas silenciosas empapaban mi almohada. Hubo momentos en que el agotamiento me agarró tan fuerte que pensé que me iba a derrumbar. ¿Cuánto tiempo más puedo seguir adelante?
Recuerdo que me miraba fijamente en el espejo, a la mujer en la que me había convertido, demacrada, agotada, vacía. Y, sin embargo, me decía lo mismo una y otra vez. Tienes que ser fuerte, Elena. No puedes rendirte. Pero la verdad era que la soledad pesaba más cada día que pasaba. Me carcomía, susurrándome que la vida había sido injusta, que me habían olvidado, que estaba completamente sola. Y, sin embargo, incluso mientras cargaba con este dolor, no tenía idea de que todo, el sufrimiento, las noches de insomnio, la lucha incansable, era solo el comienzo. Que mi viaje estaba a punto de dar un giro más inimaginable de lo que jamás podría haber previsto. Lucas creció y se convirtió en un niño extraordinario. Brillante, amable y lleno de corazón. Ni una sola vez se quejó de su enfermedad. Ni una sola vez preguntó, ¿por qué yo? Pero yo lo sabía. Lo vi en sus ojos, en la forma en que miraba a otros niños correr y jugar, en la forma en que enmascaraba su anhelo con una sonrisa valiente. En cuanto a mí, nunca me volví a casar. No porque no tuviera oportunidades, sino porque no podía. La traición de Mark destrozó algo dentro de mí. Me despojó de mi capacidad de confiar, de amar, de creer en la compañía. Cada pizca de mi energía, mi amor, mi devoción, todo lo puse en ser madre. Cenas románticas, tomarse de la mano bajo la puesta del sol, susurros de palabras dulces, esas cosas no tenían lugar en mi vida. La gente a menudo me decía, Elena, deberías abrir tu corazón de nuevo. Te mereces a alguien con quien compartir tu vida. Pero no entendían. Mi mundo no era mío. Cada día era una batalla. Una batalla contra las facturas, contra las visitas al hospital, contra el agotamiento. Alquiler, gastos médicos, cuotas escolares. No tenía tiempo para soñar con el amor. No tenía a nadie en quien apoyarme. Solo me tenía a mí misma. Y en las noches en las que el silencio me sofocaba, cuando me sentaba junto a la ventana a contemplar el infinito cielo oscuro, sintiendo como si el mundo entero me hubiera olvidado, me recordaba una verdad. Porque no importaba lo rota, lo cansada, lo perdida que me sintiera, yo era la madre de Lucas. Y eso significaba que tenía que seguir adelante. No sé si he tomado todas las decisiones correctas en la vida. Pero sí sé esto, mi hijo es mi propósito. Mi razón. Mi todo. Y daré todo lo que soy para protegerlo y amarlo. Incluso si me cuesta todo, nunca me arrepentiré. Realmente creía que así era como mi vida continuaría, día tras día, lucha tras lucha, un ciclo interminable de sacrificio y resistencia. Hasta una noche fatídica, cuando todo cambió. Esa noche, el aire era fresco, el aroma de las hojas caídas llenaba las calles con el toque agridulce del otoño. El viento aullaba por los callejones, susurrando secretos que solo la noche podía escuchar. Yo acababa de terminar mi turno en mi trabajo de medio tiempo. Estaba exhausta, me dolía el cuerpo por las horas de trabajo. Mi mente estaba consumida por pensamientos sobre mi hogar, Lucas, las preocupaciones del día siguiente. Me detuve junto a un pequeño café para tomar algo que me calentara el estómago antes de volver a casa. Pero luego, cuando pasé por un elegante restaurante ubicado justo en la esquina, me quedé helada. A través del cristal brillante, vi a Mark. Estaba sentado en una mesa de banquete, vestido pulcramente con una sonrisa familiar y segura, rodeado de gente elegantemente vestida. El vino tinto se arremolinaba en copas de cristal y la luz dorada arrojaba un brillo deslumbrante sobre su rostro. Apreté los puños mientras una ola de emoción indescriptible surgía dentro de mí. Durante años, había tratado de olvidar esta imagen, de no pensar en el hecho de que Mark podría estar disfrutando de una vida lujosa mientras yo luchaba todos los días por cuidar de Lucas. En ese momento, su mirada se encontró con la mía. Mark se detuvo por un momento, luego de repente esbozó una sonrisa sarcástica. Se puso de pie, y sin dudarlo, caminó rápidamente hacia la puerta. Quise darme la vuelta,
Pero antes de que pudiera hacerlo, Mark ya me había bloqueado el paso. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos, Elena. Su voz seguía siendo la misma, llena de arrogancia. Respiré profundamente, tratando de mantener la calma. Sí, ha pasado mucho tiempo. Mark me miró de arriba abajo como si estuviera evaluando un objeto viejo y desgastado. Sigues luciendo igual. Sonreí. Y parece que tienes todo lo que quieres. Mark sonrió, el tipo de sonrisa que antes me encantaba pero que ahora solo me producía amargura. Siempre consigues lo que quieres, ¿sabes? No quería quedarme allí más tiempo. Tengo que irme a casa. Pero Mark no me dejaría ir tan fácilmente. Me tocó la mano y me acercó suavemente a él. Hablemos, solo un poco. No tengo nada que decirte, dije, apartando su mano. Mark no se rindió. Entonces, súbete al auto, solo un momento. Negué con la cabeza. No. Elena, Mark se inclinó para susurrar, su voz se volvió más profunda. ¿No quieres saber por qué me fui? Lo miré directamente a los ojos. Abandonaste a Lucas. No necesito saber tu razón. Mark frunció los labios y luego esbozó una leve sonrisa. Bueno, entonces, súbete al auto al menos para que tenga la oportunidad de explicarte. No sé por qué acepté. Tal vez fue por curiosidad. Tal vez fue por las frustraciones que nunca tuve la oportunidad de expresar. O tal vez, en el fondo, todavía quería entender por qué el hombre que una vez dijo que me amaba podía darme la espalda tan despiadadamente. En el autobús, la atmósfera era pesada y sofocante. Mark se reclinó en su asiento, conduciendo por las calles familiares. El olor a cuero en el auto se mezclaba con su perfume caro, haciéndome sentir extrañamente incómoda. ¿Por qué quieres hablar conmigo?, comencé, rompiendo el silencio. Mark suspiró, sus dedos golpeando ligeramente el volante. Solo tengo curiosidad. ¿Cómo va tu vida? Me burlé. ¿Eso te importa? Mark me miró, sus ojos no mostraban remordimiento. Solo quiero saber si me culpas. La ira dentro de mí estalló. ¿De verdad crees que puedo perdonarte? Abandonaste a Lucas cuando tenía solo 6 años. ¿Tienes idea de cuántas veces el niño me ha preguntado, ¿dónde está papá? ¿Papá se acuerda de mí? ¿Qué se supone que le diga? Mark se encogió de hombros. No tienes que ser padre. Esas palabras me golpearon como un cuchillo que me atravesaba el corazón. Solía amarte, me tembló la voz. Creía que eras tú quien me ayudaría a construir una familia feliz. Pero me traicionaste, me dejaste a mí y a nuestro hijo, y ahora estás sentada aquí diciendo cosas tan irresponsables. Mark se rió, una risa despectiva. Elena, siempre te gusta hacerte la víctima. Apreté las manos con fuerza, tratando de contener las lágrimas. Nunca me amaste de verdad, ¿verdad? Mark no respondió de inmediato. Simplemente levantó las comisuras de su boca, su mirada tan fría como el hielo. Me di la vuelta, mirando por la ventana, con el corazón destrozado una vez más. ¿Qué había esperado? ¿Que Mark se arrepintiera? ¿Que se disculpara? Había sido tan ingenua. Mark aceleró de repente. El coche avanzó rápidamente por la carretera vacía. Mi corazón se aceleró. No sabía por qué lo hacía, pero lo sentía como una amenaza. El coche seguía acelerando. La aguja del velocímetro saltó y las farolas pasaron zumbando en un instante. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Grité, apretando con fuerza el cinturón de seguridad. Pero Mark no me escuchó. Apretó el volante con más fuerza, con la mandíbula apretada y los ojos oscurecidos por la ira. Siempre me culpas a mí. Siempre actúas como si fueras tú el más herido. Porque estoy herida, grité desesperada.
Detén el coche, Mark. ¿Estás loco? Seguimos empujándonos mientras el coche aceleraba. De repente, se escuchó un fuerte estruendo. Mark perdió el control. El coche se desvió, dando vueltas en la carretera como un trompo que se ha vuelto loco. Los faros delanteros destellaron y el sonido de los frenos chirrió de forma horrible. Sentí que todo mi cuerpo era empujado hacia adelante y luego, de repente, lanzado hacia un lado cuando el auto chocó contra la acera. Todo se volvió oscuro. Un dolor terrible me invadió. Podía sentir que mi respiración se debilitaba, la sangre caliente corría por mi frente y se extendía gradualmente por mi cuello, empapando mi camisa. Todo a mi alrededor se volvió borroso y los sonidos se desvanecieron gradualmente. Moví los labios, tratando de hablar, pero mi cuerpo se sentía como si ya no fuera mío. A través de mi visión borrosa, vi a Mark. Abrió la puerta del auto, salió tambaleándose y su mano temblorosa se limpió la sangre de la frente. Sus ojos de pánico me miraron, pero en lugar de apresurarse a ayudar, Mark se dio la vuelta y corrió. Quería gritar, pero no pude. Solo pude ver impotente la silueta de Mark desvanecerse en la noche, dejándome allí tirada, la sangre enfriándose en el pavimento frío. ¿Así es realmente cómo termina todo? Un momento después, un débil rayo de luz apareció ante mis ojos. Sentí una suave brisa como si mi peso se estuviera quitando gradualmente. Entonces me vi a mí misma. Estaba inmóvil en el auto, con los ojos bien abiertos y vacíos, la cara pálida, el cuerpo cubierto de sangre. Pero todavía estoy aquí. Al mirar mi propio cuerpo, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. ¿Realmente me he ido? No sé cuánto tiempo llevo flotando en el vacío. Ya no oigo el ruido del tráfico, no siento dolor ni miedo. Me envuelve una paz absoluta. De repente, un fino rayo de luz apareció frente a mí. No es la luz cegadora que hace que la gente entrecierre los ojos o mire hacia otro lado, sino una luz suave que me envuelve como un abrazo amoroso. Siento su calor, una sensación extrañamente familiar. Esa luz tiene una atracción invisible que me atrae hacia ella. No me resisto ni tengo miedo. Sé, en el fondo de mi alma, que es a donde tengo que ir. Un torrente de imágenes aparece ante mis ojos. Al principio son borrosas, pero luego todo se vuelve cada vez más claro. Veo a Lucas, pero no al niño del que siempre me había ocupado. En cambio, veo a un joven fuerte, duro y vibrante. Ya no hay una silla de ruedas, Lucas está de pie sobre sus propias piernas. Siento como si se me estuviera ahogando el corazón. Quiero correr hacia mi hijo, tocarle los hombros y abrazar al pequeño que he dedicado toda mi vida a proteger. Veo a mi hijo con un traje elegante, de la mano de una hermosa niña con un vestido de novia blanco impecable. Lucas está sonriendo, una sonrisa llena de felicidad. Luego la imagen cambia de nuevo. Veo a Lucas sosteniendo a un niño pequeño en sus brazos, besando suavemente la frente del bebé. El bebé se ríe y extiende la mano para tocar la cara de su padre. Mi hijo se ha convertido en padre. Lucas está feliz. Mi corazón late violentamente al presenciar esto. En los años que han pasado, siempre he temido que Lucas estaría atado para siempre a una silla de ruedas, que mi hijo nunca tendría una vida normal. Pero esto es su futuro. Un futuro en el que Lucas ya no es débil. Un futuro en el que es más fuerte que nunca. Las lágrimas corren por mi rostro. No sé si esto es la realidad o un sueño, pero sé que esto es un mensaje de que Lucas estará bien. Que no importa lo que me pase, la vida de mi hijo seguirá, brillante y vibrante. El alivio llena gradualmente mi alma y ya no siento miedo a la muerte. Porque ahora sé que mi hijo no me necesitará para siempre. Mi hijo vivirá. Mi hijo será feliz. Mientras aún estoy inmersa en la sensación de paz, al ver a Lucas, mi niño fuerte, viviendo una vida plena, todo cambia de repente.
La luz brillante que me rodea se desvanece. Siento un tirón poderoso, como si una mano invisible me apretara, alejándome de esa hermosa escena. Grito, tratando de aferrarme a algo, cualquier cosa, pero no hay nada. El aire a mi alrededor de repente se vuelve lo suficientemente frío como para hacerme temblar. Pero antes de que pueda aclimatarme al frío, un calor terrible y abrasador estalla inmediatamente después. Siento que estoy cayendo, no flotando suavemente como antes, sino cayendo directamente a un abismo profundo. Mi corazón late salvajemente. Intento gritar, pero el sonido se atasca en mi garganta. El suelo debajo de mí está ardiendo, haciéndome saltar instintivamente. Pero lo que es aún más aterrador que la temperatura es la atmósfera que me rodea. Una ráfaga de aire caliente se precipita contra mi piel, como si acabara de entrar en un lugar que no pertenece al mundo humano. Son frenéticos, los sonidos del dolor resuenan por todas partes. No puedo ver con claridad, pero puedo sentir lo que está sucediendo a mi alrededor. Lucho por abrir los ojos para ver mejor, y soy testigo de una escena horrible que se desarrolla ante mí. Estoy de pie al borde de un precipicio. Debajo de mí hay un pozo sin fondo, donde innumerables personas se retuercen de agonía. Gritan, lloran y gimen de desesperación. No hay luz, solo una sólida negrura que lo envuelve todo. Pero en medio de esa oscuridad, extrañas llamas aún arden desde las grietas del suelo, como el aliento mismo de este lugar. El olor a carne quemada me asalta la nariz. Me da náuseas. Me dan ganas de salir corriendo. Pero siento que mis pies están pegados al suelo. Puedo sentir el dolor indescriptible que envuelve a las almas de abajo. Pero lo más horrible de todo no es el fuego, es el tormento invisible que las está corroyendo. Estas personas no solo están quemadas, también están destrozadas por las mismas cosas que han hecho en sus vidas. Veo a un hombre arrodillado, sosteniendo su cabeza entre sus manos. Su boca repite constantemente algo. No quiero recordar. No quiero recordar. Pero no puede detener sus propios recuerdos. Frente a mí, las imágenes del pasado aparecen en sus ojos vacíos, escenas de su traición, engaño y la destrucción de aquellos que alguna vez confiaron en él. Las cadenas lo atan fuertemente, cadenas forjadas a partir de las mismas mentiras y traiciones que había sembrado. Veo a una mujer retorciéndose, pero nadie la está atando. Camina sola en la oscuridad, con la mirada perdida, su boca murmurando palabras de odio. Con cada paso que da, se hunde más en la oscuridad. Parecía no ver nada más que ira, como si el odio la hubiera consumido por completo, cegándola y ahogándola en una tormenta interminable de rabia. La intensidad de la misma era abrumadora, sofocante, ineludible. No podía apartar la mirada de la escena ante mí. Cada alma aquí soportaba el peso de sus propios pecados, sus propias cargas. No había escapatoria, ningún alivio, solo sufrimiento. La esperanza no era más que un sueño lejano y olvidado. Entonces, una pregunta fría y penetrante resonó en mi mente, enviando un escalofrío por mi columna vertebral: ¿pertenezco aquí? Seguí avanzando por el paisaje caótico, donde la oscuridad se extendía interminablemente, tragándose todo a su paso. Gritos desesperados reverberaban en el aire, entrelazándose con los gemidos tristes de los perdidos. No había rastro de luz celestial, ninguna presencia reconfortante a la que aferrarse. Solo dolor, arrepentimiento y desesperación cubrían el mundo como una sombra implacable. Entonces, entre los gritos agonizantes, una voz se alzó por encima de las demás, una súplica triste y desesperada. Estoy maldita porque fui incinerada. Por favor, sálvame. Nadie me dijo que la incineración era un pecado. Me engañaron. No merezco este tormento. Me estremecí. Esa voz, llena de confusión y dolor insoportable, llegó hasta lo más profundo de mí. Me volví hacia las almas que habían hablado, y lo que vi me provocó escalofríos en todo el ser. La gente estaba arrodillada en el suelo quemado, con las manos agarrándose a sí misma,
como si intentaran reunir los restos de cuerpos que ya no poseían. Sus ojos hundidos suplicaban misericordia, sus labios murmuraban oraciones, súplicas de salvación. Realmente creían que, debido a que sus cuerpos se habían convertido en cenizas, estaban condenados a la condenación eterna. ¿Podría ser realmente cierto? ¿Habían sido abandonados simplemente porque el fuego había consumido sus formas terrenales? El miedo se apoderó de mi corazón, una duda fría y serpenteante. Pero justo cuando se apoderó de mí, otra voz, fuerte e inquebrantable, atravesó la oscuridad. No es la forma de entierro lo que determina el destino de una persona, declaró la voz, sino la forma en que vivieron mientras aún estaban en este plano terrenal. Me quedé paralizada, aturdida por el puro poder de esas palabras. Resonaron en el abismo, resonando con una verdad innegable. La voz no se parecía a los lamentos que me rodeaban, era firme, autoritaria, pero llena de compasión. Y entonces, como si la hubiera convocado esta verdad divina, un milagro se desarrolló ante mis ojos. En la oscuridad sofocante, vi almas bañadas por una luz suave y radiante. Un anciano con ojos bondadosos y sabios. Una madre joven que acunaba a su bebé con una ternura inquebrantable. Un niño con una sonrisa inocente y alegre. Su sola presencia emanaba calidez, serenidad, algo puro. Lentamente, la luz los abrazó, elevándolos más allá de ese lugar desolado. Uno por uno, se desvanecieron, ascendiendo hacia algo más grande, algo más allá del alcance del sufrimiento. Y en ese momento, comprendí. No fueron juzgados por cómo dejaron este mundo. Algunos habían sido enterrados, otros incinerados, pero eso no hizo ninguna diferencia. La forma en que se fueron no tuvo poder sobre su destino. No fueron maldecidos. No fueron abandonados. Fueron abrazados por la luz ilimitada del Señor, por el amor incondicional, por las vidas que habían vivido, no por los rituales que siguieron a sus muertes. Una sensación de calidez, de esperanza, brilló en mi interior, como si un trozo de la oscuridad sofocante se hubiera levantado de mi alma. Pero entonces, me di la vuelta y lo que vi a continuación me dejó helado una vez más. No todos fueron tocados por la luz. No todas las almas ascendieron. Había quienes permanecieron atados, almas cuyos corazones estaban apesadumbrados por la maldad, la codicia y el odio. Su sufrimiento era interminable, no por cómo fueron enterrados, sino por cómo habían vivido. Vi a un hombre que una vez había amasado una gran fortuna explotando a los pobres. Ahora, serpientes se enroscaban a su alrededor, sus voces silbaban en sus oídos, susurrando las mismas mentiras que una vez había dicho. Una mujer que había traicionado a su marido y a sus hijos una y otra vez ahora estaba congelada ante una serie interminable de espejos, cada uno reflejando el dolor que había causado, obligándola a presenciar cada traición, cada promesa rota. Y entonces, otro hombre, con su cuerpo envuelto en un abismo de oscuridad, se perdió en sus propios remordimientos, ahogándose en el peso de sus propias decisiones. No importaba si habían sido enterrados en ataúdes dorados o reducidos a cenizas, sus destinos ya habían sido sellados por las vidas que habían elegido llevar. Una comprensión profunda e innegable me golpeó, es el corazón humano el que determina el destino de uno, no el polvo, ni los rituales, ni los ritos funerarios. Y entonces, en un suspiro silencioso, me susurré a mí mismo. Dios no mira las apariencias. Mira el alma. Incluso con esta nueva comprensión, un miedo vago y sin nombre todavía persistía dentro de mí, arrastrándose como una sombra en los bordes de mis pensamientos. De repente, me detuve. Frente a mí había un charco de agua oscura, filtrándose a través de la tierra quemada. A diferencia de cualquier reflejo ordinario, no captaba la luz. En cambio, lo devoró, un abismo sin fin, un vacío que se tragaba todo lo que estaba a su alcance. Entonces, algo se agitó dentro del agua. Un rostro. Jadeé, tambaleándome hacia atrás. Mi corazón se encogió. El nombre sonó en mi mente como una campana que repica en la distancia.
Mark, el hombre que una vez había amado. El hombre en el que una vez había confiado. Pero también era el hombre que me había traicionado. Lo vi, su vida desarrollándose ante mí como una ilusión cruel. Al principio, tenía todo lo que siempre había querido, lujo, poder, admiración. Un mundo de glamour lo rodeaba, lleno de personas como él, ambiciosos, despiadados, egoístas. Sonrió, disfrutando de su propio éxito. Pero luego, la ilusión comenzó a resquebrajarse. La ambición se convirtió en un hambre insaciable. La traición se convirtió en una segunda naturaleza. Lo que me había hecho a mí, se lo hacía a otros, amigos, socios, aquellos que alguna vez habían depositado su confianza en él. Uno por uno, vi cómo sus rostros se retorcían de dolor, de pena, de rabia. Vi cómo sus maldiciones susurradas tomaban forma, cómo sus sonrisas se convertían en cuchillos que lo apuñalaban por la espalda, cada herida era un reflejo de las que él mismo había infligido. La riqueza a la que se había aferrado tan desesperadamente empezó a desvanecerse. Los amigos lo abandonaron. La familia lo rechazó. Uno por uno, todo se desmoronó, dejándolo a la deriva en los restos que él mismo había creado. Y al final, se quedó solo. Ahora era un anciano, con su rostro, una vez orgulloso, curtido y vacío. Sus ojos, una vez llenos de fuego, ahora estaban huecos, carentes de luz, carentes de vida. Sin nadie a su lado, y entonces, desde esa oscuridad, vi una mano extendiéndose. Sin forma clara. Sin calor. Era solo una sombra, que lo tiraba hacia abajo, llevándolo a un camino sin salida. Me estremecí. Pero, extrañamente, ya no sentía odio. Solo sentía lástima. Mark tuvo la oportunidad de cambiar, pero él eligió este camino por sí mismo. Nadie lo obligó a seguir caminando. Nadie lo hizo perderse. Él eligió, paso a paso, ahogarse. Y esa es la mayor tragedia. Me quedé allí, con el corazón apesadumbrado al ver la imagen de Mark envuelta en la oscuridad. Pero antes de que pudiera pensar más, una luz repentina y cegadora envolvió todo. No era la luz resplandeciente de este lugar, no era intensa, no quemaba. Era una luz cálida y suave que me envolvía como un abrazo reconfortante. Miré hacia arriba instintivamente y lo vi allí de pie. No hay palabras que puedan expresar completamente su grandeza. No puedo ver la forma completa de Dios porque su luz es demasiado brillante. Pero sus ojos, esos ojos, me miran sin juzgarme. No hay ira, solo amor infinito. Siento que todo mi corazón se abre ante esa mirada. Todas las heridas, el dolor, la traición, el resentimiento dentro de mí parecen derretirse. Me arrodillo, las lágrimas corren por mi rostro. Señor, me atraganto, con la voz quebrada. ¿Qué debo hacer? Jesús me dijo, el hombre tiene derecho a elegir. No me culpa por sufrir. No me culpa por estar resentido con Mark. Pero quiere que entienda algo importante. El perdón no es por el bien de la otra persona, sino para liberarse. Me quedo atónito cuando oigo al Señor hablar de esto. No me dice que olvide lo que hizo Mark. No me hace negar mis sentimientos. Pero quiere que entienda que cuanto más me aferro al odio, más me ato a sus cadenas. Siento una suave brisa que pasa, como si una mano invisible estuviera secando las lágrimas de mi rostro. Entonces el Señor dice, tienes que volver. En ese momento se me encoge el corazón. ¿Por qué, Señor?, pregunto con voz débil. Me siento más en paz aquí. Ya no quiero volver a ese mundo. Pero Dios sonríe, una sonrisa suave pero poderosa. Lucas te necesita. Lucas. De repente, la imagen del niño aparece en mi mente. Perdiste a tu padre a una edad temprana, viviendo en soledad y siempre teniendo que ocultar tus sentimientos. Eras el único en quien él confiaba. Pero te fuiste, dice Dios.
Tienes que ayudar a Lucas a ser más fuerte. Aprieto mis manos. Recuerdo aquellos momentos en que el niño me sostenía la mano, apretándola con fuerza como si yo fuera el único apoyo que le quedaba en su mundo. No puedo abandonarlo. Pero no se trata solo de Lucas. Dios quiere que comparta esta historia, todo lo que he visto, todo lo que he experimentado. La verdad sobre el cielo y el infierno. La verdad sobre las decisiones humanas. La verdad sobre el perdón. Respiro profundamente. Ahora sé lo que debo hacer. Miro a Dios, con el corazón lleno de gratitud. Entiendo, digo suavemente. Él sonríe. Y una vez más, la luz me envuelve. Entonces todo se vuelve oscuro. He vuelto. Puedo sentir el aire frío arrastrándose por mi piel. Un dolor agudo me atraviesa el pecho, como si alguien me hubiera arrancado de otro mundo y me hubiera arrojado de nuevo a este. Lentamente, abro los ojos. Las luces destellantes. Los sonidos caóticos que resuenan a mi alrededor. El perro que ladra. El aullido de la sirena de la ambulancia. Los pasos apresurados. Alguien grita, todavía respira. Llamen a una ambulancia de inmediato. Todo mi cuerpo tiembla. Puedo sentir mi respiración, tan débil, pero todavía allí. Mi corazón late con fuerza en mi pecho, como para afirmar una cosa. Siento que he estado aquí toda mi vida. El dolor sigue ahí, pero ya no importa. Estaba muerta. He visto cosas que nadie puede imaginar. Pero todavía estoy aquí. Y entonces, oigo una voz profunda que se alza a mi lado. Tienes mucha suerte. Giro la cabeza y miro al médico parpadeando. Me mira con una mirada que es a la vez sorprendida y escéptica. Estaba muerta, murmuro con voz ronca. El médico frunce el ceño. No sabemos cómo, dice. Pero su corazón se paró durante 10 minutos en el lugar de los hechos. Y luego, justo cuando el personal médico estaba a punto de declararla muerta, respiró profundamente. No sé qué decir. ¿Cómo puedo explicarle por lo que he pasado? ¿Cómo puedo decirle a un extraño que estuve ante Dios? ¿Que he visto el infierno y el cielo? Nunca me creerá. Pero eso no importa. Sé lo que he presenciado. Y nunca lo olvidaré. En este momento, un nombre resuena en mi mente. Su nombre persiste como una herida que no ha sanado. Cierro los ojos y la imagen del futuro de Mark aparece ante mí, solo, sin esperanza, la oscuridad consumiéndolo. Ya no siento ira. Solo una lástima. Entonces, una enfermera entra en la habitación, interrumpiendo mi hilo de pensamientos. ¿Quieres saber qué le pasó a ese hombre? Abro los ojos. Ella me mira por un momento, luego continúa. Mark ha sido arrestado. Mi corazón se detiene. Lo arrestaron, repito, como si no pudiera creer lo que escuchaba. La enfermera asiente. Huyó de la escena del accidente, pero la policía lo atrapó esa misma noche en estado de ebriedad. Parece que esto es. Esta no era la primera vez que Mark había causado algo así. Sus decisiones lo habían llevado por un camino predecible, uno que había visto desarrollarse incontables veces antes. Pero ahora, mientras me encontraba en esta coyuntura de mi vida, me di cuenta de algo profundo, ya no me importaba Mark. Su destino era suyo y yo ya no tenía deseos de soportar su peso por más tiempo. Había regresado por algo mucho más importante. Tenía una misión que completar. Después de casi 2 semanas en el hospital, finalmente atravesé la puerta de mi casa. Todo estaba tal como lo había dejado, cada rincón, cada objeto, intacto y sin cambios. Sin embargo, a pesar de la familiaridad, sabía con absoluta certeza que algo era diferente. No era la casa lo que había cambiado.
En el momento en que crucé el umbral, Lucas se acercó a mí con una urgencia que me hizo doler el corazón. Sus pequeñas manos agarraron las ruedas de su silla con fuerza mientras corría hacia adelante, con los ojos abiertos de par en par por la ansiedad y el alivio. Durante todo el tiempo que había estado ausente, mi querido amigo lo había cuidado, asegurándose de que estuviera seguro y amado. Pero ahora, cuando Lucas me miró, vi algo en su mirada, una desesperación silenciosa, como si necesitara confirmar que yo seguía siendo su madre, que seguía siendo real, que seguía aquí. Me arrodillé, lo atraje hacia mis brazos, lo abracé fuerte como si nunca pudiera soltarlo. «¿Estás bien?», susurré contra su suave cabello. Lucas me abrazó con más fuerza, con un abrazo feroz e inquebrantable. «Mamá, esa es la pregunta que deberías hacerte». Se me escapó una risa de los labios, pero casi de inmediato sentí que se me caían las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza. Ni siquiera eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de gratitud. En los días siguientes, empecé a entender algo que se me había escapado durante tanto tiempo, ya no era la Elena que había sido antes. Algo dentro de mí había cambiado, se había transformado de maneras que no podía explicar del todo. Ahora pasaba más tiempo con Lucas, de una manera que nunca antes lo había hecho. En el pasado, me habían consumido las responsabilidades, las incesantes exigencias del trabajo, las cargas que llevaba pero nunca expresaba. Me había convencido de que si era fuerte, si reprimía mis emociones, si seguía adelante sin dudar, podría proteger a mi hijo de todo el dolor del mundo. Había visto lo que le esperaba a mi hijo, había vislumbrado al hombre en el que se convertiría, una persona fuerte y segura de sí misma que resistiría los desafíos de la vida. Pero para que creciera y se convirtiera en esa persona, necesitaba más que una madre que lo cuidara. Necesitaba una madre que estuviera realmente presente. Una madre con alma, no solo una sombra que flotaba en su vida. Y en los momentos de tranquilidad entre nosotros, supe que Lucas podía sentir el cambio en mí. Por primera vez en años, escuché de verdad a mi hijo, no solo con breves y distraídos gestos de asentimiento o respuestas poco entusiastas, sino con toda mi atención, con todo mi corazón. Me senté con él, tomé su pequeña mano en la mía y lo miré a los ojos mientras hablaba. Le permití compartir sus miedos, sus heridas, el dolor que antes yo había sido demasiado ciega para notar. Y ya no me escondí. No pretendí que todo estaba bien. Afronté la verdad, cruda y sin filtros. Y gracias a eso, Lucas también cambió. La luz en sus ojos lentamente comenzó a regresar. Sonrió más, sonrisas reales, espontáneas, que ya no ocultaban sus inseguridades. Comenzó a creer en sí mismo nuevamente. Los comentarios crueles y sarcásticos de sus compañeros de clase que alguna vez lo hicieron encogerse ahora se deslizaban como el agua. Las heridas que alguna vez lo agobiaron ya no eran grilletes, se habían convertido en la fuerza que lo levantaba. Y supe, en ese momento, que todo finalmente había encajado. Ahora, cuando comparto esta historia, lo hago porque creo que algunas verdades son demasiado importantes para mantenerlas encerradas. He caminado por la oscuridad. He visto la agonía de las almas perdidas, he escuchado sus gritos de desesperación. Pero también he visto la luz, una luz tan poderosa, tan incondicional, que puede curar incluso las heridas más profundas. Y no puedo permanecer en silencio. Porque en algún lugar, allí afuera, alguien se está ahogando en su propio dolor. Alguien se está asfixiando bajo el peso de su pasado, consumido por el odio y el arrepentimiento. Y a esa persona quiero decirle, todavía hay esperanza. No importa lo bajo que hayas caído, el amor puede redimirlo todo. Empecé a escribir estas palabras como un diario personal, una forma de capturar todo lo que había presenciado, todo lo que había sentido, para no olvidar nunca las lecciones que habían quedado grabadas en mi alma. Pero a medida que seguía escribiendo, me di cuenta de algo poderoso. Estas palabras no estaban destinadas solo a mí. Pertenecían a todos los que buscaban la verdad. Y por eso, decidí compartir mi historia. Con cada relato,
He visto cómo la comprensión amanecía en los ojos de las personas, como si algo en lo profundo de ellas finalmente hubiera encontrado su lugar correcto. He visto a familias rotas abrazarse, años de amargura disolverse en la calidez del perdón. He sido testigo de corazones endurecidos que comienzan a ablandarse, de cómo los perdidos redescubren el significado de sus vidas. He visto milagros. No del tipo sobrenatural, no los grandes espectáculos que se encuentran en los libros, sino el tipo de milagros que más importan, los milagros del perdón, del amor, de la redención. ¿Y saben lo más maravilloso? Hace unos días, Lucas se puso de pie. Por primera vez en su vida, mi pequeño caminó con sus propios pies. No había miedo en sus ojos. Ninguna vacilación. Ninguna duda. Solo coraje. Solo esperanza. Solo fuerza. Y mientras lo observaba dar esos pasos, pasos que antes solo había visto en una visión del alma, supe, con absoluta certeza, que había cumplido mi misión. Había hecho lo que Dios me había encomendado. Y cuando mi tiempo en esta tierra llegue a su fin, sé que me iré con paz en mi corazón. Porque he vivido.